Buenos días. Buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida a esta jornada filológica por el Día Internacional de la Mujer, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el cual se celebró el 8 de marzo. Este ciclo de conferencias que hoy presenta el Instituto de Investigaciones Filológicas forman parte de las actividades realizadas por la Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario de Promoción y Fortalecimiento de la Cultura de Igualdad y Equidad de Género de la UNAM. Bueno, a continuación le cedo la palabra al maestro Fernando Rodríguez Guerra para que nos dé la bienvenida. Muy buenos días. Voy a ser muy breve, simplemente agradecer en primer lugar a todos ustedes su presencia aquí, a los participantes en esta jornada, por las comunicaciones que nos van a leer. Agradecer desde luego a la doctora Galás por la organización de esta jornada y por el trabajo que ha venido haciendo desde hace algún tiempo en términos de difusión de ciclos de conferencias y un diplomado incluso sobre la mujer, el papel que ha desempeñado en la antigüedad, en la literatura. Me parece que son ejemplos de lo que desde las humanidades y específicamente desde el Instituto de Investigaciones Filológicas se puede hacer en términos de lo mucho que hay que hacer todavía por la lucha en términos de igualdad de género. Entonces, a nombre del doctor Mario Humberto Ruz, director del Instituto de Investigaciones Filológicas, naturalmente en el mío propio, darles la bienvenida y pues agradecer nuevamente su presencia y su participación. Le doy la palabra entonces a la doctora Tere Galás, que va a hacer una pequeña presentación del ciclo y ya después escucharemos a los distintos conferencistas. Pues muchas gracias en primer lugar a ustedes por su asistencia. Estamos profundamente agradecidos por eso. Y en segundo lugar, pues bueno, gracias a las autoridades por haber pensado en mí para este evento, porque yo creo que es muy importante pues no quitar el dedo del renglón en cuanto a la situación de la mujer. Como efectivamente decía Fernando, pues tenemos un poquito de experiencia en cuanto a la organización de un curso que se llama, y un ciclo de conferencias paralelo que se llama Mujeres Emblemáticas en la literatura y en la historia, en el cual han participado varios de los colegas que van a hacernos el favor de hablar hoy. A todos ellos yo les agradezco muchísimo su participación y su interés y su siempre excelente disposición para colaborar en este tipo de eventos con nosotros. Por otra parte, voy a comentar muy breve porque ya no voy a quitar un minuto más al evento. Organizamos 3 mesas para ver desde distintos tipos de visión la situación de la mujer. Entonces, en algunos vamos a encontrar el problema de la situación de la equidad, en otros no, pero la primera mesa es la mujer en la sociedad y vamos a tener 3 ponencias que nos van a hablar de diferentes épocas. Esto es lo interesante para los que no son de filológicas. Pues voy a alabar a filológicas porque es que en filológicas estamos gente que trabaja diferentes épocas, diferentes lugares, de todo el mundo, de todas las culturas, bueno, no de todas, pero bueno, una gran parte, y de diferentes épocas. Entonces es muy interesante. Esto, pues en cuanto a la mujer en la sociedad, la siguiente mesa va a ser la visión que han tenido 3 legislaciones distintas respecto de la mujer, que esto es algo que está también mucho en la polémica de ahora. Y al final, pues bueno, toda esta idea, toda esta idealización de cómo quisiéramos que fuera el mundo, cómo quisieran las mujeres que fuera el mundo, cómo se ubican las mismas mujeres en este mundo idealizado que es la literatura. Entonces, pues sin más, yo agradezco nuevamente a todo el mundo, todo lo que han hecho porque se lleve a cabo este evento, y pues sin más, pues ya les cedo la palabra. Muchas gracias. Hacemos una presentación breve de la doctora Carmen Leonela Armijo Canto. Ella es investigadora del Centro de Poética, del cual es actualmente coordinadora. Es catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 1985 y profesora en el posgrado de MADEMS.
Es maestra en letras españolas y especialista en la época medieval y renacentista. Sus líneas de investigación son principalmente la cuentística y la retórica medievales, las relaciones entre música y poesía y el desarrollo del libro durante el medievo europeo. En 1996 funda el grupo Sagrel, donde participa como flautista y asesora filológica, con el propósito de recrear el mundo lírico y musical de la Edad Media. Con dicho grupo ha editado 3 discos compactos que abordan la relación entre música y poesía. Ha publicado como coautora y editora el libro de Los sonidos de la lírica medieval hispánica en el 2013, que acompaña el disco compacto del mismo título, y como autora Fábula y Mundo, Odo de Cheritón, y el libro de los gatos en el 2014. Actualmente realiza la edición crítica del libro de los gatos e investiga las reelaboraciones del milagro de Teófilo. Bueno, pues muy buenos días a todos. Mi tema iba a ser solamente Christine de Pizan, pero creo que para comprender realmente la visión de la Edad Media, tengo que dar este contexto de cómo se veía la mujer en general en la Edad Media, que realmente, como vemos acá, era una visión, era una concepción de la mujer totalmente clerical, desde el punto de vista de los varones. Y como dice la persona que yo voy a trabajar, Christine de Pizan, que es ella, dice, si los libros hubieran sido escritos por las mujeres, otra cosa dirían. Entonces vamos a ver. Entonces desde la Edad Media vemos que tenemos esta concepción clerical de la mujer y que viene... Bueno, era una concepción clerical, ahorita que salga lo podemos ver, totalmente desde el punto de vista masculino y sobre todo desde el punto de vista de los más influyentes, los clérigos. O sea, hay cuentos de la Edad Media, sobre todo de los ejemplos medievales, con los que se predicaba, donde siempre la mujer es la puerta del diablo, es la puerta del infierno, es la tentadora, es la que causa todos estos problemas, ¿no? Porque, les digo, toda esta visión que teníamos de los clérigos, y aquí vemos que viene desde Adán y Eva, donde Adán, Eva cogiendo el fruto prohibido. Y si vemos en esta pintura, vemos que es también totalmente incoherente, porque es una serpiente, pero con cara de mujer. Entonces, si hubiera querido seducir realmente a una mujer, le hubiera puesto cara de varón. Pero desde ahí realmente empieza esta misoginia y este papel de la mujer siempre como la que es la tentadora, la que está en la puerta del infierno. Vemos otra, la tentación de Adán y Eva, en este manuscrito de Cambridge. Y otra manera también era muchas veces que era como sinónimo del diablo, y entonces ella se podía realmente como cambiar de presencia, la travesti, esta parte, y entonces llega es un monje que ha estado de ermitaño muchos años, y llega esta peregrina, y dice, pues yo esto lo quiero tentar. Entonces se viste como mujer, y ya cuando llega ahí, llevaba un montón de años, y vio que era el mismo diablo. Entonces vemos toda esta parte, cómo realmente esta visión, lo que quiero que sea muy importante, es la que va quedando, y hasta en la misma sociedad medieval, es la que las mujeres, como vamos a ver ahorita, quieren salirse de eso, la sociedad no los va a dejar. Entonces acá tenemos la tentación de San Benito, y dice ahí, siempre dice San Benito, el diablo y otro diablo que es la mujer también. Entonces, vemos cómo toda esta parte, bueno, hay cuentos de la Edad Media que hablan sobre esto también. No se los cuento porque si no, no va a haber tiempo. Y acá hay cuentitos, por ejemplo, que la ponen como en un cuento de la Bobilla y el Ruiseñor, cuentos de predicación que se contaban en el siglo XIV, en el siglo XIII,
y entonces dice que estaba ¿cómo se llama? La bubilla, el ruiseñor, en el prado de flores, y la bubilla le invita a su nido, y le dijo: acá vas a estar con un montón de bellezas y cosas, vas a estar más alegre, hay más cosas bonitas que solamente estas flores. Y entonces hacen la comparación de que el nido de la bubilla, que realmente lo hace con excrementos, es el simbolismo de toda esta fornicación y de este olor a la parte de la fornicación. Y entonces dice el ruiseñor: yo mejor me voy al campo florido, que es todo este símbolo, donde realmente puedo estar contenta, ¿no? Pero entonces, esa es la idea que tenían en la Edad Media. Pero vemos que en la Edad Media, desde el principio, hay mujeres destacadas. Entonces, yo les quiero pasar este panorama, ya con Tere vemos alguna cada en general. Por ejemplo, Egeria la Peregrina, que es la viajera galaico-romana del siglo IV, que realmente desde ese siglo, ella viaja desde Galicia hasta Tierra Santa, pero escribe todos los lugares que va recorriendo y todos los ritos además. Entonces yo hasta le digo a los alumnos muchas veces: esa es la primera que nos da una guía turística detallada. Y al lugar que le gusta ir mucho, porque es santo, al monte, pero imagínense para ella, como mujer, hacer ese viaje, aunque era noble con ayudantes, ¿sí? Pero entonces esta es la primera desde este siglo. Después Baudonivia, escolar y monja francesa, biógrafa de Santa Radegunda. Entonces es otra de las escritoras que nos va a dar los datos de esta princesa franca del siglo IV, fundadora del convento de Nuestra Señora de Poitiers a comienzos del XI. Pero ellas son escritoras que nos están dando esta visión, que también tiene mucho de todo lo que nos han inculcado también. La papisa Juana, que es puede ser imaginaria, pero tan imaginaria que de todas maneras, como vemos, está también para ver ahora si es hombre o mujer, está la silla papal para ver, que no haya equivocación. Duoda, la madre, un de estirpe noble del siglo XI. Tenemos a otra. Y además es interesante ver esto, que son todos estos manuscritos medievales, hechos por monjes, pero también había unas monjas y unas de ellas excelentes calígrafas también. Roswitha de Gandersheim, canonesa, poetisa alemana del X, y que realmente hace obras de teatro donde se basa también en Terencio y en muchos de los clásicos, ¿no? Trótula de Salerno, la médica, ginecóloga y cosmetóloga de Salerno. Esta es una belleza, porque realmente le decían Trótula, pero como que por trotar. Estaba casado con un médico, pero realmente al que le dieron realmente el nombre era su esposo, pero la principal era ella. Y después hasta los doctores de ahora, no existe esa Trótula, era un hombre, no podía tener esta inteligencia, ¿no? Pero ella hace hasta de cosmetología, de decir qué es lo que te tienes que poner para ser agradable, para estar agradable en el mundo también. Son todas fascinantes, ya escogí, ojalá que nos dé tiempo. Eloísa la intelectual, representante del amor, ya ven ustedes esta Eloísa con su gran amor con Abelardo, pero realmente ella también era una mujer tan ella que dice: yo no me quiero casar, yo quiero porque el amor en la Edad Media era para concertar algún trámite, para los terrenos, para la herencia y todo. Ella no se quiso casar, tuvieron un hijo y le pusieron de nombre Astrolabio. Y se convirtió ella por Abelardo en una abadesa de las principales, y sus cartas, si las pueden leer, son una belleza, las cartas de Abelardo y Eloísa. Era más atrevida ella, además. Hildegarda de Bingen, abadesa, líder monacal, mística, profetisa, pero vean todo lo que son: médica, compositora y escritora alemana del XII. Entonces, de ella podemos ver, además era una gran calígrafa también, era una gran música. Nosotros pensamos solamente el canto gregoriano de los hombres. Vean sus libros, sus discos, son realmente una joya
lo que tenemos con Hildegarda de Bingen. Leonor de Aquitania, que a mí me encanta ella porque es una noble medieval francesa, miembro de la Casa de Poitiers, duquesa de Aquitania, y Guyenne y contesa de Gascuña, y reina consorte de Francia, y luego reina y consorte de Inglaterra. Y acá es importante porque ella realmente fue como la protectora de todos los trovadores. Y a mí como me encantan los trovadores, Leonor de Aquitania, sí. Y fue la que llevó además el vino a Inglaterra, porque allá se tomaba pura cerveza. Casi toda esta cultura, esta cultura de su hijo fue también Ricardo Corazón de León. María de Francia, hija de Leonor de Aquitania también, que también tiene todos los poemas. Santa Catalina de Siena, mística del 14, o sea, vemos de todos tipos, nobles, religiosas, etcétera. Y la que nos vamos a dedicar, Christine de Pisan, filósofa, poeta y humanista italiana ya de los siglos XIV y XV. Entonces, aquí vamos a quedarnos y empezamos, aunque sea rápidamente, pero sí me interesa presentarles, porque les iba a decir la última, bueno, Juana de Arco, que después Christine de Pisan escribe sobre Juana de Arco, que también fue una gran mujer, y podríamos poner Isabel la Católica, sí, pero ya es más renacentista también, ¿no? Entonces, es importante ver un poco de la vida de Christine de Pisan, porque si no, no entendemos por qué logró todo esto. Y aunque sea rapidito, pero espero que les quede ya esta imagen y ella dentro de todo este contexto de estas grandes mujeres, Christine de Pisan nace en Venecia en 1364. Es hija del prestigioso médico y astrólogo Tomás de Pisan y nieta del famoso médico anatomista Mondino de Luzzi. Y importante ver esto, que todos son manuscritos medievales, o sea que son un tesoro de la Edad Media, para que no digan la Edad Media, parece a veces que te dicen, pareces un medieval, pues ya quisiera, mira todo lo que hicieron. El padre de Christine, infancia, es nombrado médico y consejero y astrólogo personal, está perfecto, lo que queda, del rey Carlos V de Francia. De ese modo, la infancia de Christine se desarrolla en el Palacio Real, donde Carlos V crea una biblioteca, convirtiendo su corte en un lugar donde el arte y las ciencias alcanzan el máximo esplendor. Educación. Su padre, que también era profesor de la Universidad de Bolonia, se preocupó mucho por la educación de su hija. Ella siempre dice, las artes liberales es lo que realmente la hacen sabia, ¿sí? Por ello, se aseguró de que Christine tuviera a su disposición en la corte tutores privados en un ambiente humanista, rico en nuevas ideas y ávido de amor por el conocimiento. Christine tuvo acceso a la gran biblioteca real y aprendió latín y francés, idioma en la que escribe todas sus obras. Vemos aquí la biblioteca real. Matrimonio. A los 15 años de edad, Christine se casa con el joven Etienne de Castel, secretario del rey. Él veía con buenos ojos la formación intelectual de Christine y alentó a seguir escribiendo y leyendo e investigando, que esa es otra cosa importante, que el esposo también se lo permitió, ¿no? Ella se enamora profundamente de Etienne y tiene con él 2 hijas y un hijo, y escribe baladas de amor. Texto donde expresa todo el amor que siente con él. Pero es importante todo este amor que siente con él, pero sabe que existe esta soledad, como vamos a ver en sus textos. Aquí está, es un manuscrito, escribiendo Christine de Pisan. Sucesos desafortunados. Un año después de casarse, el rey Carlos V falleció, y el nuevo rey Carlos VI le quita los favores económicos a toda la familia de Christine. El padre de Christine muere cuando ella tiene 21 años, y 3 años después su marido, que Etienne, muere contagiado de peste, y una de las hijas de Christine muere. O sea, imagínense toda esta parte que tiene y lo que va a lograr esta gran mujer. Así, con 24 años se queda viuda a cargo de 2 hijos, su madre y su sobrina. Le resulta muy difícil heredar las tierras de su padre por ser mujer. Llegan personas a reclamarle las deudas de su marido. Eso sí, le reclaman las deudas, pero no le dejan reclamar el terreno.
que tiene. Christine invierte el dinero que le queda con un mercader que le promete triplicar su valor, pero eso resulta ser un gran engaño, con lo que pierde todas sus posesiones. Escritora. Ante la situación desesperada en la que se encuentra Christine, decide escribir para ganarse la vida. Esto es lo más importante, escribir ya para ganarse la vida. Antiguos conocidos del palacio le solicitan una elegía para Carlos V. Entonces Christine escribe Le Livre de Fêtes et Bonheur, bueno, de las áreas de Carlos V, con lo que recibe una importante recompensa económica. La reina Isabel, esposa de Carlos VI, se convierte en su mecenas ahora. Le da el apoyo económico necesario para que dedique a escribir y le da un estudio propio en la Biblioteca Real. Y acá es importante porque esto nos ponemos un poco al parejo con Virginia Woolf, que ella dice, necesitamos nuestro espacio propio, el cuarto propio. Entonces, esta es una cosa que la asemeja a Virginia Woolf también en ese aspecto. Presentando el libro de Isabel de Baviera. Poemas. Sus primeros poemas y baladas de amores perdidos transmiten su tristeza amorosa por la muerte de su marido y las dificultades que lleva su viudad, dolor y soledad. Y estos poemas tienen gran éxito. Con el tiempo amplió los contenidos de su obra y abarcó aspectos filosóficos, políticos, mitológicos y amor cortés. Entonces, él va a tener estas discusiones con otros escritores. A partir de 1799 comienza a escribir sobre los derechos de las mujeres. Aquí está lo importante. ¿Ya? Escribe Epístola de Amor, donde rechaza los falsos amores y amantes, quienes prometen y luego no cumplen. Pero además es muy interesante. Yo les recomiendo este libro, para que vean. En 1400 escribe dos ensayos, estos dos ensayos debate, sí. En ellos reflexiona sobre el sentido de amor cortés y el papel de la mujer en todas esas composiciones poéticas, que realmente el amor cortés es muy cortés, pero uno es un objeto. Y esta es La ciudad de las damas. Este es un libro excelente, la más importante de sus obras, y ahí se muestra en contra del sistema misógino y a favor de los derechos de las mujeres. Da voz a las mujeres como ciudadanas, estatus exclusivo de los hombres, y crea una ciudad donde ellas, con las tres virtudes, tienen sus espacios y toman decisiones. Acá está la ciudad de las damas, la miniatura de la ciudad de las damas, y vamos a ver, ya estamos terminando. Me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tantos hombres, clérigos y laicos a vituperiar a las mujeres, criticándolas bien, de palabra bien en escritos y tratados. Yo, que he nacido mujer, me puse a examinar mi carácter. Vemos aquí. Me propuse decidir en conciencia si el testimonio reunido por tantos varones ilustres, porque realmente pues todo podría estar equivocado, pero por más que intentaba volver sobre ello, apurando las ideas como quien va mondando una fruta, no podía entender ni admitir como bien fundado el juicio de los hombres sobre la naturaleza y conducta de las mujeres. Asimismo, al mismo tiempo, sin embargo, yo me empeñaba en acusarla porque pensaba que sería improbable que tantos hombres preclaros, tantos doctores de tan hondo entendimiento y universal clarividencia, hayan podido discurrir de ese modo tan tajante y en tantas obras que me era casi imposible encontrar un texto moralizante, cualquiera que fuera el autor, sin toparme antes de llegar al final con algún párrafo o capítulo que acusara o despreciara a la mujer. La querella de las mujeres. Entonces, gracias a esta obra, La querella de las mujeres, hay un debate histórico comenzando en la Edad Media y continúa en épocas posteriores, que trata sobre la naturaleza, posición y esencia de la mujer en la sociedad y en la familia. Entonces, así se rechazan ideas extendidas en los círculos médicos que aseguraban, por ejemplo, que la mujer no era más que un varón, pero un varón imperfecto. Y dice, como su naturaleza es fría y húmeda, la mujer no consigue la cocción completa y sus resultados se quedan a mitad del camino respecto a los del hombre. Así era
como los médicos explicaban que el pene hacia afuera era la perfección frente a la vagina que por defecto había quedado dentro. Y con ello explicaba que el cerebro y por lo tanto las capacidades femeninas eran menores o incluso nulas respecto a las masculinas. Entonces ella escribe, porque ella escribe un libro sobre de Juana de Arco, citada por los ingleses, que guía a las tropas franceses consiguiendo que se levante el cerco de la ciudad. Muerte y legado, ya está. Christine de Misal muere en 1430 y se le reconoce el mérito de ser la primera mujer dedicada profesionalmente a escribir, porque ven toda su vida que se quedó sin rey, sin padre, sin esposo, y es considerada la precursora del movimiento a favor de la mujer, siendo el primer referente femenino. Pues, muchísimas gracias, con esta rapidez, pero ojalá que les haya quedado claro y interesadas en leer este libro que es una belleza. En otra vez ya lo profundizaremos más. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho esta interesantísima presentación de la doctora Carmen Armijo, y vamos a pasar a escuchar al doctor Tomás Pérez Suárez. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene una maestría en estudios mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es investigador del Centro de Estudios Mayas. Sus campos de investigación son los sitios del Preclásico inferior en la costa de Chiapas, la historia de la arqueología olmeca y la epigrafía maya. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Bueno, sin más. Gracias. Buenas tardes. Actualmente, más de 6 millones de personas hablan una lengua maya. Más del 50% de ellas son mujeres. Y la gran mayoría de ellas son monolingües. Sin embargo, hay mujeres destacadas en la actualidad, y quizás de las más conocidas por muchos de ustedes sería Rigoberta Menchú, quien recibió el Premio Nobel de la Paz, pero también hay muchísimas mujeres que han estado estudiando, lingüistas, antropólogas, etnólogas, que están produciendo y estudiando a su propia sociedad. Yo voy a hablarles de mujeres de un lapso de más o menos 600 años, cuál era la situación de la mujer en el periodo clásico, y veremos que gozaba de un estatus bastante reconocido. Desgraciadamente no tenemos tanta información como para ver cuál era la situación sexual realmente en esos tiempos y cuál era la actitud de las mujeres, o sea, de los hombres con respecto a las mujeres, pero vamos a ver lo que tenemos. El área maya es un espacio de más de 500.000 kilómetros cuadrados, con una diversidad de áreas culturales y sobre todo de estilos y numerosas ciudades. Por más de 3.000 años esta sociedad floreció, pero especialmente voy a abocarme al periodo clásico temprano y al periodo clásico tardío. Estos 600 años es el momento en el que yo voy a abordar a las mujeres, porque es el momento en que tenemos mejor documentado, a través de la escritura jeroglífica, la historia de estas mujeres. Bien. Desde la producción alfarera tenemos numerosas figurillas que nos muestran un estatus privilegiado de muchas de estas mujeres. Sin embargo, muchas de estas mujeres que vemos aquí son anónimas. No sabemos nada con respecto a ella, más lo que podemos inferir a través de su indumentaria, de las posiciones que adoptan, de los cargos que ostentan. Por ejemplo, esta mujer que está aquí, esta mujer es una escribana, es una mujer, ahora sí que, mujer que sabe latín, sí. Mujer que sabe latín, lo que lleva en el regazo es un libro plegado, ¿sí? Es una mujer que recién ha leído y tiene su libro plegado sobre las rodillas. ¿Cómo sacar a estas mujeres del anonimato? Todo esto inicia cuando Heinrich Berlin reconoce en 1958
que en las inscripciones jeroglíficas mayas hay algo que él le llamó glifo emblema, a falta de un nombre mejor, que identificaba a cada una de las ciudades que conocíamos en el área maya. Actualmente conocemos más o menos unos 40, 50 glifos emblemas, o sea, cada ciudad maya tenía un nombre específico, y los glifos emblemas siempre contienen la misma composición, un prefijo que se lee cujul, que quiere decir divino, sagrado, un superfijo que se lee ajau, que significa señor o gobernante, y cambia de ciudad a ciudad el emblema central, el glifo principal. Así cada una de las ciudades tiene su nombre propio. Y cuando una mujer porta un glifo emblema, nos dice de dónde procede. Gracias a esto se han podido hacer estos esquemas, por ejemplo, cómo se desplazan las relaciones entre varias ciudades mayas, y me interesa este elemento que se ve un poco dentado, esta línea dentada, porque dice lazos familiares. Ahí nos habla de mujeres que se movieron a casarse de un lugar a otro, dado que la residencia maya es patrilocal, o sea, la mujer se va a vivir a la casa de los papás del novio. Vemos mujeres, por ejemplo, que desde Calakmul viajaron hasta Yaxchilán para casarse, o el caso de Calakmul a el Perú, o de Dos Pilas a Cancuén, pero destaca una mujer que desde Palenque viajó hasta Copán, Honduras, a casarse. Entonces, gracias al glifo emblema, sabemos de este movimiento. No voy a hacer toda una disertación de epigrafía, pero quiero que vean de cómo salieron del anonimato estas mujeres. En 1959, Heinrich Berlin, invitado por don Alberto Ruz, había analizado el sarcófago del Templo de las Inscripciones de Palenque. Generalmente todo el mundo le llama la atención la lápida, que le llaman el supuesto astronauta, que no es más que Pacal, en el proceso de tránsito hacia el inframundo. Pero lo más interesante es que el sarcófago tiene en las paredes 10 personajes esculpidos. Estos 10 personajes están acompañados por glifos. Y Heinrich Berlin publicó este trabajo que se llama Glifos nominales del sarcófago de Palenque. Y con ello comienza a abrir el reconocimiento a personajes históricos en las inscripciones mayas. Cada uno de estos personajes, si ven lo que está en naranja, es el nombre, lo que está en verde es el glifo emblema. Como todas son de Palenque, todos usan el mismo glifo emblema. Pero Heinrich Berlin también notó algo, no sé si alcanzan a ver ahí, que hay de pronto un glifo que es rosado. Perdón que haya usado el color rosado para las mujeres, pero ¿sí? Se dio cuenta de que cada vez que se hablaba de mujer, había un prefijo, que es un prefijo femenino, que es ish o ishik, señora o dama o mujer. Y entonces reconoce que de los 10 personajes que están ahí, 3 son mujeres. ¿Sí? Y especialmente esas 3 mujeres, de esas 3 mujeres, son 2 mujeres nada más las que están, pero se repiten. En los extremos norte y sur, en arriba y abajo, es la misma señora que aparece con su esposo, que es nada menos que la mamá de Pacal, el que está enterrado en el Templo de las Inscripciones. Y en los lados hay otros personajes, el abuelo de Pacal y otros anteriores, pero ahí destaca una mujer que se llama Icyognaal, Corazón del Viento, la señora Corazón del Viento, que fue una gobernante también de Palenque. Gracias entonces a tener los datos de los glifos emblemas y a tener los nombres de las mujeres, también podemos hacer las reconstrucciones de los sistemas de parentesco. Y así vemos, por ejemplo, que Pacal es hijo de la señora Sakuk, él recibe el poder directamente de ella, y la señora Icyognaal, la de Corazón del Viento, es una mujer que es tatarabuela de la señora, de Pacal, perdón, de Pacal, y no traigo mi señalador, perdón. Y vemos entonces, igual aquí estoy usando el sistema internacional de parentesco, triángulos hombres, círculos mujeres, y vemos todo cómo podemos reconstruir la genealogía de la dinastía gobernante palencana y el papel que jugaron las mujeres en esta situación. En 1961, Tatiana Proskuriakov publicó un trabajo interesantísimo llamado Retratos de mujeres en el arte maya. A partir de aquí ya se comienza ampliamente a identificar
a las mujeres, ya no solo por su vestimenta, sino por sus glifos. Entonces vemos que cada vez que se habla de mujer tiene que aparecer el prefijo femenino ish o ishik, que es la, ella, señora o mujer, ¿sí? Entonces, de esta manera, muchas mujeres mayas del periodo clásico han salido del anonimato, ya han llegado a nuestros días con sus nombres y muchas veces con toda su parentela. También Tatiana se da cuenta de que en algunas ocasiones las mujeres llevan en la región pública una concha, que es lo que está pintado de amarillo ahí, ¿sí? Y justamente esto las asocia con la procreación y de ahí el simbolismo de las conchas con la fecundidad, ¿sí? Entonces siempre la mujer se distingue porque lleva esa concha en la región pública. Uno entenderá por qué los argentinos y los chilenos no pueden decir concha como nosotros, o sea, ¿sí? Bueno. En las vasijas cerámicas también tenemos representaciones de mujeres y sobre todo, en algunas ocasiones, algunas mujeres llevan un pincel en la cabeza y esas las identifica como mujeres pintoras o escribanas, ¿sí? Tenemos una serie de mujeres pintoras y escribanas, o tenemos abajo, en los vasos de abajo, mujeres en las cortes, pero si vemos, cada vez que se habla de una mujer, aparece el prefijo ish, ¿sí? Aquí está señora de 2 pilas, aquí dice señora tal, señora de 2 pilas, aquí está el glifo emblema de 2 pilas, que nos está diciendo de dónde es esa mujer. Pero quizás uno de los hallazgos más interesantes es esta pequeña vasija policroma de un joven que dice, soy Sahal. Sahal es un gobernante subordinado a un rey principal. Dice, soy Sahar del señor de Tikal, y mis padres son escribas. Y entonces, a partir del texto, a partir del número 8, encontramos el relacionador de parentesco Yal. Yal literalmente quiere decir parido por, y lo traducimos más fácil, menos violento como hijo de, ¿sí? Entonces inmediatamente viene el prefijo ish o ishik, que es señora, y especialmente vemos que en el 10 dice ish chan sip. Chan es cielo y sip es escritura, señora de escritura celeste. Aquí el logograma de escritura, si ven, es la mano con el pincel que está sosteniendo el pincel de una manera muy artística. Después dice señora Balam Ahau, señora gobernante de Balam. Y finalmente en el 12 nos dice Sip, otra vez, escriba, ¿sí? Y después viene el relacionador de parentesco hijo de, el 13, entonces viene el nombre del papá, que se llama Itzan Balam, que es Ek Balam, estrella Balam, y termina diciéndonos en el 15, el 16 también, que es un Atzip, que es un escriba. Entonces, esta persona, este Sahal, sus padres eran escribanos, pero lo que vale la pena destacar es el título de la madre, ¿sí? Un título de escribana celeste, gobernante de un lugar que se llama Jaguar, y además se reconoce como escribana. También tenemos algunas mujeres en las pinturas murales que no pasan desapercibidas, como la señora Katun de Calakmul, que la vemos aquí en dos ocasiones, aquí de pie con esta túnica transparente y aquí sentada en actividades más cotidianas, más de preparación de comida, ¿sí? Y sabemos que el mismo glifo que está aquí, señora Katun, es el mismo que está aquí. Pero las mujeres también destacan por ser deidades, o sea, las deidades femeninas se hacen presente en la escritura jeroglífica maya, especialmente la pareja creadora, en los vasos polícromos donde vemos a la diosa lunar, Ixchel, con el símbolo lunar, o muchas veces cargando su conejo, que es un símbolo de la luna. Así vemos varias imágenes de la diosa lunar y su conejo. Recuerden que los mexicanos vemos un conejo en la luna, el mito mexica es un conejazo que le dieron cuando la creación del sol y la luna, pero en los mayas es otro el mito, pero el conejo también está asociado con las mujeres, ¿sí? También tenemos las mujeres participando en ciertos ritos religiosos, como esta danza de la serpiente, donde vemos a una mujer de grandes senos enrollada por una serpiente, esa serpiente sale de la pierna del dios Cahuil, y el dios L, que sale de las fauces de la serpiente, la está cortejando. O bien, abajo, la mujer
participando en los ritos del dios del maíz, atendiendo al dios del maíz antes de su germinación. Y esto que bien podríamos llamarle una asunción de las mujeres, ¿sí? Vemos a la pareja creadora, abajo, 5 mujeres de pie, 3 dioses ancianos y 2 mujeres en movimiento y una tercera que está siendo ascendida al cielo. Esto que está aquí es lo que se llama una banda planetaria, son los símbolos del cielo, y entonces esta escena está abajo del cielo y esta escena se desarrolla en la parte superior del cielo, y vemos este ascenso de la mujer al cielo. Recuerden que en muchas culturas la mujer es terrestre, ¿sí? Y el hombre es celeste. Siempre se equipara el cielo con lo masculino y la tierra con lo femenino. Esa es la diferencia entre asunción y ascensión, ¿no? Cristo sube solito porque es el reino de los cielos de los hombres, pero la Virgen hay que subirla, y esa es la asunción, ¿sí? Bueno, ya en un caso así muy rápido que estoy sobre el tiempo, es el caso de esta mujer de Piedras Negras, que sabemos que nació y que a los 12 años, bueno, 13 años casi después de que nació, Macá, se fue encerrada. ¿Qué pudo haberle pasado a una niña a los 13 años? Su menarquia, su primer menstruación, ¿sí? Entonces, es el momento que ya deja de ser niña y potencialmente puede ser madre, ya es mujer. Entonces, sabemos que en muchas culturas las encierran a las jóvenes, es un rito iniciático cuando tienen su primera menstruación. Después nos dice que 5 días después de que estuvo encerrada, el 21 de noviembre de 1986, Nahuá fue vestida, fue adornada. ¿Qué es esto que fue vestida o fue adornada? La casaron, ¿sí? Se casó. Después ella hace otra estela, donde vuelve a marcar cuando nació, vuelve a marcar ya no cuando tuvo su primer menarquia, sino cuando se casó en Nahuá, ¿sí? Y después nos dice que tantos años después tuvo una hija, que ahí está su hijita también, ¿sí? Y tanto tiempo después dedica el monumento. Entonces podemos correlacionar los datos entre un monumento y otro y saber la historia de esta mujer importante de Piedras Negras. En Yaxchilán también tenemos una serie de mujeres importantes, especialmente la señora Shock, que era esposa, una de las esposas de Escudo Jaguar, pero no fue la que les dio al gobernante, al heredero, sino Calakmul impuso a otra mujer, que es con la que Escudo Jaguar tuvo a su descendencia, que fue el siguiente gobernante de Yaxchilán, y esta es la esposa de Pájaro Jaguar, y vemos justamente también, gracias a todo esto, sabemos todo este desarrollo de la parentela de estas mujeres de Yaxchilán. Una de estas, una hija del señor de Bonampak, se fue a casar, de Yaxchilán, se fue a casar a Bonampak, y aquí vemos a la señora Conejo, justamente detrás del marido, y el marido enfrente de su madre, la señora Cráneo. Y en las pinturas murales de Bonampak vemos justamente a estas dos mujeres destacadas en un juicio de cautivos, que nos habla de la presencia de las mujeres en varios ámbitos de la sociedad maya. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho esta participación. Reservamos las preguntas, comentarios para el final. Voy a hacer una brevísima semblanza de la doctora Georgina Gutiérrez para darle el tiempo lo que nos tenga que compartir. Ella es investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios Literarios de aquí del Instituto de Investigaciones Filológicas. Es doctora en Lingüística y Literatura Hispánica por el Colegio de México, en donde ha sido becaria, investigadora, profesora, becaria de Oakland University, Michigan, del Colegio de México y la Universidad Libre de Berlín. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 1990 y pertenece a la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes, coordinadora académica de la misma en la UNAM. De sus publicaciones, que son muchas, solo mencionaremos la edición crítica e introducción a Carlos Fuentes, la región más transparente, por la editorial Cátedra en Madrid, y que ha sido obligatoria para varios cursos de agregación en Francia. Y bueno, ella es profesora y tutora del posgrado de Letras y muchas cosas más que a lo mejor la escuchamos. Cedo la palabra.
Bueno, gracias. Miren, sí quiero decirles bien mi nombre, ¿no? Porque aquí aparece como Georgina García y el apellido de mi papá es García Gutiérrez y el de mi mamá es Vélez. No soy Gutiérrez, soy Georgina García Gutiérrez Vélez. Entonces, un poco como para en defensa de mi nombre, lo presento a ustedes. Quiero dar las gracias muy emotivas y muy intelectuales a Tere Galás por esto, ¿no? Por invitarme, por seguir siempre al pie del cañón, convocándonos, por ir contracorriente y por estar tan al día en esta inquietud por el segundo sexo, que diría Simone de Beauvoir, ¿no? Hace como 15 días, en el Parlamento Europeo, uno de los parlamentistas, un polaco, cuando le tocó opinar sobre la discusión que había acerca de la desigualdad de percepciones, de pagos entre hombres y mujeres, él tomó la voz y dijo con una gallardía que no correspondía a su feo aspecto, pero dijo: ¿por qué se les va a pagar más? Son más débiles y además son más pequeñas y además son menos inteligentes que los hombres. Bueno, esto se dijo en el Parlamento Europeo. Sabemos con horror que ha aumentado cada vez más la violencia sexual y los asesinatos de mujeres. Es decir, hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado. Creo que lo que sí se ha logrado es que hay una conciencia a veces entre los hombres y entre las mujeres de lo que es correcto políticamente en términos de discurso, ¿no? Lo demás, el cambio de mentalidad no se ha dado, el cambio de sistema no se ha dado. Entonces, yo voy a hablar acerca de una mujer muy emblemática, Tere, es una de las emblemáticas nuestras, que es, como saben todos, Rosario Castellanos, ¿no? Rosario Castellanos, y les voy a leer de entrada, antes de leer mi texto que se titula Mujer que sabe latín, Rosario Castellanos y la condición femenina. Voy a leer primero un poema de ella, porque es un ejemplo muy claro de esa fusión en una sola voz y en una mirada que es múltiple para observar a la mujer, a todas las variantes de actitudes de la mujer, y para ser crítica y autocrítica. Ella habla por todas, pero habla también de sí misma. Este poema se llama Pasaporte y está en el libro Viaje Redondo. ¿Mujer de ideas? No, nunca he tenido una. Nunca he tenido una. Jamás repetí otras por pudor o por fallas mnemotécnicas. Mujer de acción tampoco. Basta mirar la talla de mis pies y de mis manos. Mujer pues de palabra. No, de palabra no, pero sí de palabras. Muchas, contradictorias, hay insignificantes, vacuo, cernido de arabescos, juego de salón, chisme, espuma, olvido. Pero si es necesaria una definición para el papel de identidad, apunte que soy mujer de buenas intenciones y que he pavimentado un camino directo y fácil al infierno. Así era Rosario Castellanos, de contundente, de honesta para observarse, para observar a las demás, y no se va, digamos, con las falsas ilusiones de que la mujer es linda y el hombre es malo, de que el indio es una maravilla y el patrón es malo, sino que va mucho más allá de los prejuicios, de los lugares comunes. Y claro, eso sí le pavimentó su camino hacia el infierno, porque ahorita ella está hablando como mujer inteligente que no la tiene fácil y como mujer que finalmente se enfrentó a todo. Comienzo. El conocido refrán, mujer que sabe latín, ni tiene marido ni tiene buen fin,
Es una consigna para que las mujeres no solo permanezcan dentro de su ámbito, la casa, los hijos, para que los cuiden ya al marido, sino también para que se alejen de la tentación de saber, de la tentación abismal del conocimiento y para que se alejen del cultivo de la inteligencia. Es decir, para que no caigan en la tentación de ser. El refrán de la sabiduría popular que encierra una verdad a medias, el hombre no se casará con una mujer inteligente, contribuye a moldear la mentalidad femenina con su reforzamiento de lo establecido por medio de prejuicios que provoquen temor. El temor a quedar fuera de las estructuras sociales, pues la familia, que es la célula de la sociedad, no incluye a una mujer soltera que no es elemento integrador, sino discordante. Por lo tanto, representa a la mujer sola la amenaza de la diferencia, de lo otro, y la soltería acentúa la otredad del género femenino. La mujer, entonces, necesita ser validada por el hombre para existir como elemento social a su lado y con su apellido. El matrimonio es destino de las mujeres al que alude el refrán, no el aprendizaje de latín como los hombres a quienes está permitido elegir y pensar. Significativamente, Rosario Castellanos tituló un libro con solo la primera parte del refrán, Mujer que sabe latín, con puntos suspensivos, 1973, poco antes de su muerte. Un libro fundamental para desmontar el misoginismo. El título excluye la mitad restante del refrán que dictamina las consecuencias fatales de saber latín para las mujeres. El refrán está estructurado en dos partes, causa y efecto. Y al cortarlo a la mitad como nudo gordiano, Rosario Castellanos desecha las repercusiones o amenazas, ni tiene marido ni tiene buen fin, y en su lugar añade puntos suspensivos. Al romper la causalidad, el refrán pierde el carácter de advertencia, de dictamen y de maldición. El libro en su conjunto, desde el título afirmativo del derecho a saber de las mujeres, Mujer que sabe latín, es una réplica inteligente, razonada y con argumentos a la irracionalidad tendenciosa del refrán. Por supuesto, la ironía y el sentido del humor, características por las que Rosario Castellanos era identificada, están en la supresión de la negatividad, mera tontería, y en los puntos suspensivos del título. Les comento nada más que ha habido quien, y Rosario Castellanos se habría reído de esa tontería, ha habido quienes aplicaron el refrán literalmente y malévolamente a Rosario Castellanos, mentes misóginas que quisieron significar que el refrán se cumplió en la propia Rosario Castellanos, que murió sola y sin marido. No hay tal, es el misoginismo que aprovecha cualquier resquicio para decir, ya ven. Bueno, no, sí es cierto, ¿no? Entonces, mujer que sabe latín, entonces, es una réplica inteligente, razonada y con argumentos a la irracionalidad del refrán. En los 35 ensayos que componen Mujer que sabe latín, la autora revisa la obra y la personalidad de mujeres pensantes de varias latitudes de distintos países, de mujeres que se atrevieron a escribir, a pensar, a ser, y que rompen los moldes sociales y encasillamientos del misoginismo. Castellanos escribe sobre Natalia Ginsburg, Karen Blissen-Sagdinesen, Simone Weil, Elsa Triolet, Violette Leduc, Virginia Woolf, Doris Lessing, Lillian Hellman, Mary McCarthy, Betty Friedan, Mercedes Rodoreda, María Luisa Bombal, Silvina Ocampo, María Luisa Mendoza y algunas más, entre ellas hasta sorpresivamente Corín Tellado. El andamiaje del volumen, sustentado con solidez en la reflexión de la autora, lo dan los ensayos en que analiza y estudia
la condición de la mujer. Es evidente que la formación filosófica de Rosario Castellanos fue puesta al día, es que como quedé al final, vamos a ver qué le toca, ¿no? Que leyó a la filósofa y también escritora Simone de Beauvoir. La obra de la francesa le aporta herramientas para reflexionar por fin sobre la condición femenina sin el lastre ideológico de los autores misóginos que estudió en sus inicios filosóficos en su tesis sobre cultura femenina, así se llama la tesis. En la tesis, para obtener el grado de maestría en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, revisa la obra de filósofos, de autores que se ocuparon autorizadamente de las mujeres. El panorama es desolador. La mujer que es vilipendiada por los sabios, evidentemente misóginos, reforzadores, cuando no constructores de esta ideología descalificadora, no ha ingresado en la historia, ni por sus obras ni por sus hechos teóricos. La revisión del misoginismo expresado con la autoridad que da el poder del conocimiento, en discursos que expresan una ideología y la complacencia de ser hombre, le aporta pocas herramientas conceptuales. Esas obras llenas de falacias, prejuicios, aún vigentes, llaman la atención acerca de la irrelevancia de la mujer a través de la historia de la cultura a la que nada han aportado, dicen los sabios. Su condición femenina se le hace aparente y la conduce a afirmar en la tesis, cito a Rosario: el mundo que para mí está cerrado tiene un nombre, se llama cultura. Sus habitantes son todos del sexo masculino. Ellos se llaman a sí mismos hombres y humanidad a la facultad de residir en el mundo de la cultura. Termina cita. Enseguida de esto, nos dice una de sus estudiosas, Gabriela Cano, surge la pregunta por aquellas mujeres que, cito a Rosario, está citada por Gabriela, se separaron del resto del rebaño e invadieron un terreno prohibido. Esta es la interrogante central que surge de las inseguridades que la joven universitaria vive en carne propia. Castellanos ansía encontrar figuras ejemplares y comprender cómo le hicieron aquellas mujeres que superaron el poderoso androcentrismo de la cultura y lograron convertirse en pintoras, escultoras, científicas y escritoras, sobre todo escritoras. Se pregunta en la tesis, cito la tesis: ¿cómo lograron introducir su contrabando en fronteras tan celosamente vigiladas? Pero sobre todo, ¿qué fue lo que las impulsó de un modo tan irresistible a arriesgarse a ser contrabandistas? Porque lo cierto es que la mayor parte de las mujeres está muy tranquila en su casa y en sus límites, sin organizar bandas para burlar la ley. Aceptan la ley, la acatan, la respetan, la consideran adecuada. ¿Por qué entonces ha de venir una mujer que se llama Safo, otra que se llama Santa Teresa, otra la que nombran Virginia Woolf, alguien que se ha bautizado Gabriela Mistral? Termino cita de Rosario. En su tesis, Castellanos, además de revisar a los autores misóginos, rebate sus afirmaciones sobre la inferioridad intelectual de la mujer, por cierto, muy aceptada en el México de los años 40 y 50. Rosario pasa revista a Nietzsche, a Otto Weininger, a G.P. Moebius, que escribió la obra La inferioridad mental de la mujer en 1902, pasa revista a todos los sabios misóginos. La tesis empieza con la revisión del Tratado sobre las mujeres de Arturo Schopenhauer, cuyas palabras ejemplifican la tónica que siguen los demás autores, citados por Castellanos. Schopenhauer, citado por ella, dice, cito a Schopenhauer: lo que distingue al hombre del animal es la razón. Confinado en el presente, se vuelve hacia el pasado y sueña con el porvenir, de ahí su prudencia, sus preocupaciones, sus frecuentes aprensiones. La débil razón de la mujer no participa de esas ventajas ni de esos inconvenientes. Padece miopía intelectual, que por una especie de intuición le permite ver de un modo penetrante las cosas próximas, pero su horizonte es muy pequeño y se le escapan las cosas remotas. Como las mujeres han sido
creadas únicamente para la propagación de la especie, y toda su vocación se concentra en ese punto, viven más para la especie que para los individuos. Tomadas en su conjunto, las mujeres son y serán las nulidades más cabales e incurables. Así dice Schopenhauer. Ahora que releí la tesis, bueno, es que yo hacía unos corajes, porque estos señores, así dicen, toda la tesis revisa esto. Rosario Castellanos empezó a escribir desde niña y cuenta que ingresó en la UNAM, primero en la Facultad de Derecho, en la que permanece solo 15 días. Recuerda, lo lógico habría sido, ya que seguía escribiendo versos con una, la cito, que al menos tenía la prudencia de ocultar, que me inscribiera en letras, pero tuve la precaución de asistir previamente a 1 o 2 clases de especialidad y salí horrorizada del aspecto desde el cual se la contemplaba. Mientras me debatía en estas perplejidades, una persona a la cual deseaba complacer me aconsejó el estudio de la filosofía, disciplina para la que, según él, tenía aptitudes especiales. Seguí el consejo y no me arrepiento. No podría asegurar que hubiera entendido nunca nada de lo que los maestros exponían en su cátedra, pero los conceptos me suscitaban imágenes y que ante mí se abrían horizontes espléndidos e insensiblemente se me iba formando el hábito de preguntar. Entre los estudiantes de filosofía pasaba muy bien por una retrasada mental. Y entre los estudiantes de letras, muchos de los cuales apuntaban ya como escritores, pues pasaba como una extraña con la cual no había motivo para una relación. Termino cita. Castellanos vivió la experiencia de atravesar los muros de terrenos masculinos para volverse primero una filósofa y para reafirmar su vocación como escritora. Recuerden que empieza a publicar en la revista América, y le sacan la tesis, por cierto. En tanto mujer estaba fuera de lugar, siempre, aunque había cada vez más estudiantes del género femenino en la UNAM, por ejemplo. En México, encerrado en sí mismo, tenían preponderancia las ideas decimonónicas europeas sobre la inferioridad intelectual de la mujer. Sin embargo, en la UNAM, y además Rosario Castellanos es un producto totalmente puma de la UNAM, en la UNAM empezaba a resquebrajarse esa línea dura del misoginismo y Rosario Castellanos contribuyó con una formación por completo de esta casa de estudios a ese resquebrajamiento. Mas hay que recordarlo. En el medio de filósofos, los intereses eran otros que los de Castellanos. No solo no le aportó este medio las herramientas que requería su búsqueda de respuestas, sino que ellos también estaban limitados por su tiempo, ¿no? La preocupación por la condición femenina que la persiguió toda la vida encontrará en la obra de Simone de Beauvoir, como dije, la posibilidad de reflexionar seriamente sobre la mujer. Así el libro Mujer que sabe latín, por cierto que dedicó a un filósofo, Luis Villoro, retoma los caminos abiertos por la tesis sobre cultura femenina. Ahora sí ya, y completa, y es que yo por términos de equidad también, ¿no? Y completa una, oye sí, equidad de género, aunque sea del mismo género, y completa una indagación que empezó leyendo a los misóginos. Fue muy criticada por la tesis, porque ¿cómo revisaba Schopenhauer si iba a hablar de la mujer? Imagínense ponerse ante un jurado, ¿no?, en 1950, de filósofos de línea dura, ¿no?, que en términos del nacionalismo y cosmopolitismo confrontados. Una mujer ahí y presenta la tesis de maestría. Bueno, ella analiza perfectamente a los misóginos y, bueno, defiende su posición de pues, una cultura femenina, ¿no? Pero bueno, finalmente encuentra su propia voz filosófica, feminista. El primer ensayo del libro Mujer que sabe latín, la mujer y su imagen, empieza a lo largo de la historia en el archivo de los hechos cumplidos por el hombre y todo lo que quede fuera de él, pertenece al reino de la conjetura, de la fábula, de la leyenda, de la mentira. La mujer ha sido más que un fenómeno de la naturaleza, más que un componente de la sociedad, más que una criatura humana, un mito. Entonces cita a Simone de Beauvoir diciendo que el mito implica siempre que un sujeto proyecta sus esperanzas y sus temores hacia el cielo de lo trascendente.
El hombre convierte a lo femenino en un receptáculo de estados de ánimo contradictorios y bueno, perciben en la mujer cualidades de una persona que se les asemeja en dignidad, aunque se diferencia en conducta, sino que advierten solo la encarnación de algún principio, generalmente maléfico, fundamentalmente antagónico. Rosario Castellanos, intelectual, poeta, novelista, cuentista, dramaturga, filósofa, ensayista, pensadora. Sigue siendo sin duda la mujer más emblemática del siglo XX. Está por valorarse el influjo de su legado, ya que sentó las bases para plantear la condición femenina, no desde los prejuicios misóginos, desde los discursos canónicos prescriptivos de la sociedad mexicana en su conjunto y en sus cotos privados del saber, en donde se coló a pesar de todo, sino desde la inteligencia. Hay tanto que se puede decir sobre su persona, icónica, sobre su obra, se ha escrito con tanto tino sobre ella. Yo solo quiero subrayar su inteligencia, llamar la atención, insistir en esa característica personal que le permitió tener una voz y una presencia en un mundo de hombres. Si bien su inteligencia le permitió navegar entre tiburones, la señaló y la hizo distinta. Cuando a Simone de Beauvoir le hicieron la pregunta, ¿quiénes son más inteligentes, los hombres o las mujeres?, respondió, ¿qué hombre, qué mujer? Persona inteligente, sí, sobre todo inteligente, fue Rosario Castellanos, con una lucidez aplastante para reflexionar sobre el ser humano, las limitaciones y condicionantes tan distintas, injustas, inmerecidas, que tienen el hombre y la mujer. Su inteligencia no fue del todo apreciada como tal por sus contemporáneos, que veían en ella la excéntrica, simpatiquísima, amable, a la escritora preocupada por los indígenas, por la mujer, por la infancia, no a la intelectual que legó herramientas que concientizan sobre el otro excluido por la historia. Releer a Rosario Castellanos, ser la receptora de sus ideas, me hizo acordarme de que cuando murió Virginia Woolf, varias de sus amigas dijeron, ay, no sabíamos que era tan inteligente, ¿no? Así pasó con Rosario Castellanos, porque eran señoras que trataban con ella, tomaban el té, hablaban de ella, hiciste mermelada o lo que sea, y de pronto se encuentran con que en la vida diaria ellas no habían tenido la manera, el modo de entender a una persona que era tan distinta, ¿no? Entonces, miren, ya rápidamente, recuerden que murió en un accidente, es lo que se dice, ¿no? Y que luego la llevan a un al receptáculo ese de los hombres ilustres, que yo hubiera casi mentado madres, nos dice uno por haberla llevado ahí. Entonces, les voy a leer este trozo de un poema, ¿no?, de Jaime Sabines, que conocía y era amigo de ella desde la infancia en Chiapas, ¿no? Para él, Rosario era uno de los amorosos, ¿no? Una mujer que sufrió siempre porque su marido nunca fue su interlocutor en ningún sentido. Claro, tampoco era un buen filósofo, ¿no? Pero no fue su interlocutor. Sí, no, es que es cierto, ¿no? Entonces, dice Rosario Castellanos, ¿no? Se llama Recado a Rosario Castellanos, y ahora sí ya acabo, ¿eh? Solo una tonta podía dedicar su vida a la soledad y al amor, solo una tonta podía morirse al tocar una lámpara, sí, lámpara encendida, desperdiciada lámpara de día eras tú, retonta, por desvalida, por inerme, por estar ofreciendo tu canasta de frutas a los árboles, tu agua al manantial, tu calor al desierto, tus alas a los pájaros. Retonta, rechayito, remadre de tu hijo y de ti misma, huérfana y sola como en las novelas. Presumiendo de tigre ratoncito, no dejándote ver por tu sonrisa, poniéndote corazas transparentes, colchas de terciopelo y de palabras sobre tu desnudez estremecida. ¿Qué no tenía escobas la embajada? Porque ya fue a hacer, ya saben, y ahí es donde muere. Gracias.